Kylian Mbappé, ustedes lo conocen, para mí hoy en día es el mejor jugador del mundo, con gran diferencia incluso, y estoy muy seguro de eso. Kylian Mbappé es un chico extremadamente joven, tiene apenas entre 23 o 24 años de edad, si no me equivoco. En, y Kylian Mbappé, por supuesto, era el hombre mercado, porque terminaba contrato con el Paris Saint-Germain, y desde hace 6 meses, incluso desde hace un año, bueno, desde que Kylian Mbappé firmó por el Paris Saint-Germain, se decía de que cuando acabe contrato, o muy pronto de acabar el contrato, iba a fichar por el Real Madrid, porque siempre se ha dicho que Mbappé es hincha del Real Madrid, se lo ha visto en fotos con Cristiano Ronaldo cuando estaba en la época del Real Madrid, con pósters de Cristiano Ronaldo en la época del Real Madrid cuando él apenas era un niño. Así que siempre se mantuvo pues ese deseo del hincha madridista que Kylian Mbappé vista la camiseta del club merengue. Pero sucedió algo completamente inesperado que ni los medios nacionales españoles esperasen que pudiera pasar, y es que a pesar de que el dinero jugó gran parte en el tema Kylian Mbappé, yo creo que es, ahora pensándolo en frío, yo creo que todos los hinchas pensamos, y todos los hinchas del buen fútbol, nos atrae, por supuesto, ver mucho más la Liga Española que ver la Liga Francesa. Eso es evidente. A pesar de que la Liga Francesa, para mí, es la quinta mejor liga de Europa, por detrás, por supuesto, de la Premier League, de la Liga, de la Serie A y de la Bundesliga, en ese orden, en mi opinión, para mí hubiera sido mucho más atractivo para el hincha de fútbol, digamos, general, ver al Kylian Mbappé finalmente jugando en una liga verdaderamente competitiva y no en el Paris Saint-Germain, donde no es muy atractivo ver al PSG goleando 7-0 todos los fines de semana al Toulouse o al Niza, o teniendo más o menos un buen partido con el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon, pero evidentemente con grandes probabilidades de que el PSG se lo barra, y no solamente por la presencia de Kylian Mbappé, sino porque el PSG es el equipo con mayor masa salarial en el mundo, prácticamente, por las estrellas que están, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, Berratti, etc. Entonces, empecemos. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, que yo creo que esto es importante. Nos hemos equivocado en cierta manera en creer que el caso de Mbappé ya estaba resuelto, no solamente por el tema monetario, sino también por un tema táctico y por un tema contextualizado, que es que en este momento el Real Madrid está en final de Champions y que Mbappé aún no consigue la Champions con el Paris Saint-Germain. Aunque ustedes no lo crean, en mi opinión, eso influye muchísimo. Eso es gran parte de la historia y lo voy a explicar por qué. Antes voy a leer ciertas declaraciones que han hecho varios líderes de las ligas más importantes del mundo. Desde la liga italiana, Luigi De Siervo, que es el CEO o el director general de la Liga Serie A, habló sobre la renovación de Kylian Mbappé y la dictaminó como el contrato de Mbappé es una maldad absoluta. Luigi De Siervo dijo en una cadena italiana que lo que pasó en París con el nuevo contrato de Mbappé no es bueno, para el fútbol es una maldad absoluta y debemos estar atentos a esto. Luigi De Siervo, director general de la Liga Serie A italiana, también se une al director general Tebas, a Tebas, que es el director general de la liga, que también se pronunció en contra del contrato de Kylian Mbappé. No solamente, por supuesto, Tebas iba a tomar esta posición porque, al igual que todos los hinchas del Madrid y toda la dirigencia del Real Madrid, se quedaron con ese amargo sabor de boca de que para la Liga Española, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid hubiera significado pues un salto cualitativo tremendo, más aún sabiendo que Robert Lewandowski podría fichar por el Barcelona, y ver un clásico el siguiente año entre Lewandowski, Mbappé, Real Madrid, Barcelona, hubiese sido no tan atractivo como en las épocas de Ronaldo y Messi, pero evidentemente estos últimos años el clásico español, que era el clásico del mundo, ha perdido ese caché que antes tenían, y que ahora, por supuesto, ya no tienen, a pesar de que siguen siendo grandes equipos. El Real Madrid está en final de Champions, pero ese morbo de esas dos estrellas estelares, Mbappé con Benzema arriba en contra de Lewandowski, Ousmane Dembélé, si se queda en buen momento, Ansu Fati, pues hubiera devuelto al clásico por antonomasia español entre Real Madrid y Barcelona un poquito más de galones, un poquito más de posicionamiento en los altares del fútbol mundial. Cabe recalcar, y esto lo mencionó Tebas, que es el director general de la liga, mencionó que el Paris Saint-Germain este año tiene 650 millones de euros de masa salarial
y ha tenido 300 millones de pérdidas. Entonces se ha quejado que la UEFA, por el tema del fair play financiero, no ha podido hacer nada en contra de esto. A ver, para cualquier persona que siga un poco el fútbol, sí es un poco raro que el Paris Saint-Germain pueda costar muchísimo más que, por ejemplo, un equipo como la Premier League. Ustedes saben que en derechos televisivos y en marketing y publicidad, los equipos de la Premier League son los que arrasan sin ninguna duda en toda Europa, y el Paris Saint-Germain, a pesar de que es un equipo acaudalado y que ha conseguido pues llegar a octavos, a cuartos de final de Champions League, digamos, en la lógica de lo común, no podría, digamos, gastar tanto como gasta, a no ser que yo no esté enterado de ciertas cifras de entrada que evidentemente pues no figuran, al menos en los medios de comunicaciones tradicionales, porque esta pregunta de cómo es que el Paris Saint-Germain gasta tanto y no ingresa tanto como gasta, pues ¿cómo es posible que mantenga esta posición cuando existe el fair play financiero? Poco después, la Liga anunció que iba a interponer una denuncia al Paris Saint-Germain por incumplir el fair play financiero para renovar a Kylian Mbappé. Vamos a ver en qué termina eso, por supuesto. Y vamos a hablar ahora del contrato de Kylian Mbappé. A ver, Mbappé tenía dos ofertas. También se dice que tenía la de Liverpool, pero los números de la oferta de Liverpool nunca salieron. Mbappé incluso dijo que habló con Liverpool para jugar en el equipo de Jürgen Klopp, pero evidentemente yo creo que esa era su tercera opción. Kylian Mbappé, por supuesto, va a ganar con el nuevo contrato que va a firmar de 3 años, ojo a las cifras, va a ganar 100 millones de prima de fichaje. Para los que no conozcan lo que significa prima de fichaje simplemente es como un regalito de entrada, es como, digamos, el pan que te regala la casa en los restaurantes cuando saben que vas a ir a gastar al restaurante. Ya, esa es la prima de fichaje, 100 millones de euros. Toma, aquí le da Mbappé, directo. Y los 3 años se firman 50 millones de euros por año netos, ya voy a explicar el tema entre netos y brutos, 50 millones netos, o sea, limpios, líquidos van a entrar en las cuentas de Kylian Mbappé para que gane 50 millones cada año, en los 3 años que va a firmar de contrato, más los 100 millones de prima de fichaje. Estaríamos hablando que Kylian Mbappé en líquido, en neto, en total va a ganar 250 millones de euros en estos 3 años con el Paris Saint-Germain, y como ustedes saben, 100 millones ya están en su bolsillo. Pero hay que hablar del tema de los impuestos en Francia. Francia, como yo lo dije y también lo analicé en el programa de análisis político que yo hago todos los días lunes, cuando estaba comentando las elecciones de Francia en la segunda vuelta entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que ganó Macron con gran diferencia, yo mencioné que Francia es en proporción el estado más grande del mundo y cobra una cantidad de impuestos brutales, realmente, que cuando yo los repasé me quedé anonadado por la cantidad de ayudas sociales que da Francia, etc. Entonces Mbappé va a ganar 50 millones netos, pero son 100 millones en brutos. Entonces el Paris Saint-Germain va a tener que gastar, aparte de los 50 millones que va a ingresar Mbappé, va a tener que pagar en impuestos 50 millones por los 3 años, o sea, 150 millones en total, porque en papel Kylian Mbappé va a ganar 100 millones anuales en bruto, pero 50 millones se quitan para que se queden los 50 millones netos para Kylian Mbappé. Pero hay que sumarle incluso algo más. Como Francia tiene esta cantidad de impuestos, a los jugadores que ganan estas cifras monstruosas, se le cobran también cargas sociales o patronales en Francia. A estos jugadores se le cobran más cargas sociales o patronales dependiendo si son franceses o no, dependiendo si son jugadores o individuos que han estado viviendo toda su vida en Francia, o si es que son jugadores extranjeros. Generalmente los jugadores extranjeros, digamos, se pueden exonerar de dichos impuestos, pues por las facilidades de que no llevan 8 años en el país, se tiene que cumplir 8 años en el país para pagar cargas sociales o patronales como si tú fueras un francés común y corriente, pero varios jugadores del Paris Saint-Germain no han estado 8 años en el Paris Saint-Germain, entonces pagan muchos menos impuestos que por supuesto tendría que cubrir el equipo, por supuesto. Pero como Kylian Mbappé sí es francés y sí lleva más de 8 años en Francia, él tiene que pagar por sobre los 100 millones en bruto que va a ganar, tiene que pagar también un 8 o un 9% más sobre el salario en bruto. O sea, el Paris Saint-Germain no solamente tiene que pagar los 100 millones en bruto, que 50 millones son de impuestos y 50 millones netos para el jugador Kylian Mbappé, sino también un 9% más por las cargas sociales. O sea, un gasto en total, para hacer números redondos y no complicarnos, el Paris Saint-Germain va a ganar en el sueldo de Kylian Mbappé
alrededor de 110 millones de euros al año. Estaríamos hablando de 330 millones de euros en los 3 años que va a jugar Kylian Mbappé, por supuesto, y si no se los mencioné, se los menciono porque esto es evidente. Este es el contrato más grande de la historia del fútbol. Estamos hablando que Messi y Neymar, que también juegan en el Paris Saint-Germain, rodean los 30 millones de euros en salarios, y ellos no tienen 8 años en Francia aún, y no son franceses, por supuesto. Entonces no gastan, el club no tiene que pagar las mismas cargas sociales o patronales que sí va a pagar para Kylian Mbappé. En las últimas cuentas que se hicieron públicos en el Paris Saint-Germain, la masa salarial del Paris Saint-Germain ronda alrededor de los 629 millones de euros, y solo de esos 629 millones de euros, 136 millones, nada más y nada menos, corresponden a las famosas cargas salariales francesas. Por supuesto, Mbappé va a formar gran parte del número de los 136 millones que corresponden, alrededor de 30 millones va a pagar el Paris Saint-Germain, aparte del contrato en bruto de Mbappé, para las cargas salariales francesas. Pero le agregamos algo más, es que había en el contrato de Kylian Mbappé una cláusula que dictaminaba que sí, Kylian Mbappé llegó del Mónaco por una cifra de alrededor de 180 millones, me parece que fue en su momento, un fichaje pues bastante, en su época bastante arriesgado, porque Mbappé del Mónaco se sabía que iba a llegar a este nivel, era muy probable, pero 180 millones por un chico de 19 años en su momento, pues fue un gran golpe, y más aún sabiendo que por Neymar se pagó 200 millones, que Neymar no era un chico, sino un jugador ya hecho y derecho en el tema del fútbol, lo ganó todo. En la cláusula de contrato que firmó Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain hace 5 años, se dictaminaba a favor del Mónaco, por supuesto, que si renovaba nuevamente Mbappé con el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain iba a tener que pagar 35 millones de euros más al Mónaco. Entonces, Mbappé, el Paris Saint-Germain no solamente le va a tener que pagar estas cantidades absurdas a Kylian Mbappé, que como dije, en bruto, más cargas salariales rondan los 110 millones de euros al año en los 3 años, son 330 millones, más los 100 millones de euros de prima de fichaje, estamos hablando de un total de 430 millones que va a pagar el Paris Saint-Germain. También hay que agregar los 35 millones que le van a pagar al Mónaco. Entonces va a ser una especie no solamente de renovación, sino también fichaje, porque son 35 millones de euros en total. Entonces estamos hablando que en total el Paris Saint-Germain, por la renovación de Kylian Mbappé, va a desembolsar 465 millones de euros en total, en sueldo, en impuestos, en cargas sociales y patronales, y en los 35 millones que le va a pagar al Mónaco, en números redondos, casi $500 millones va a pagar el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. Y eso hay que hablar, el tema de, por supuesto, lo que dice Tebas y lo que dice Luigi Di Ciervo, el CEO de la Serie A, el director general de la Liga Serie A, que si los contratos siguen estando en esta posición de ser completamente cantinflescos económicamente hablando, porque son cifras que realmente hace 5 o 10 años ni estuviéramos hablando, sería una locura. Evidentemente no va a ser sostenible el negocio del fútbol, más aún sabiendo que hace unos años, hace el año pasado, para ser más exacto, Florentino Pérez y varios líderes del fútbol en general propusieron el tema de la Superliga, porque efectivamente los clubes, con cómo se está manejando la economía futbolística, ya no se pueden sostener. Eso de la Superliga lo quiero hablar en otro programa, no tengo tiempo ahora, pero es un tema también muy interesante que hay que hablarlo, más aún sabiendo que Mbappé es el ejemplo de que el tema económico en el fútbol se está descontrolando. Si se ponen capas salariales como en la NBA, que se gana un sueldo máximo y 2 jugadores de cada equipo no pueden tener sueldo máximo, eso ya se verá y son pormenores muy complicados para manejar en el fútbol, pero yo creo que este tema de Mbappé trae nuevamente a la mesa la discusión sobre si la Superliga es un proyecto factible o no factible, porque efectivamente, como dijo Florentino Pérez, y yo creo que no está loco el señor, es presidente del Real Madrid y multimillonario, así que no tiene un pelo de tonto el señor Florentino Pérez, sabe muy bien él y con una visión casi profética que el fútbol no se puede sostener, y lo han ratificado Tebas y Luigi Di Ciervo, sin decir que la Superliga es la solución, pero tal vez la Superliga sea la única solución. Para terminar, solamente quiero leer lo que le iba a ofrecer el Madrid al PSG. El Madrid a Kylian Mbappé, el Madrid le iba a ofrecer 30 millones por 5 años, que es la misma cifra que le iba a ofrecer el Paris Saint-Germain, solo que el Paris Saint-Germain se lo ofrece en 3 años, dividido en 3 veces 50, mientras que el Madrid se lo ofrece en 5 años, 5 veces 30 millones.
y la prima, por supuesto, del club blanco iba a ser mucho más jugosa, iba a ser de 130 millones, mientras que la prima del equipo francés es de 100 millones, que por supuesto, pues, que poco dinero, ¿no? Casi nada. Mbappé se va a morir de hambre, ya que se ha perdido los 30 millones del Real Madrid. Ya para terminar y para dictaminar, digamos, mi análisis ya conglomerado sobre lo que está pasando con Kylian Mbappé, yo creo que ha tomado una buena decisión, Kylian. Lo explico muy brevemente, porque ya me tengo que ir a la pausa, y es que el Real Madrid es un equipo que mañana va a jugar la final de Champions League, que tiene a su delantero Benzema como estrella mundial, yo creo que va a ganar el Balón de Oro. Vinicius, que es la estrella emergente del Real Madrid, también es muy joven y seguramente se quedará muchos años en el equipo blanco y juega de extremo izquierdo. Y el Real Madrid, a pesar de que tiene a Rodrigo y a otros extremos derechos interesantes como Asensio, el Real Madrid juega con un medio campo de 4 y generalmente deja libres a Benzema y a Vinicius más tirado a la banda, Benzema en el medio con más libertad. Primero empecemos con el tema táctico. Tácticamente yo creo que Mbappé no entra en este Real Madrid. Podría jugar de extremo derecho, en efecto, como empezó su carrera en el Paris Saint-Germain, pero yo no creo que, en aras de que ya es una superestrella mundial, yo no creo que se ponga en la posición de tener que jugar de extremo derecho cuando él preferiría, en mi opinión, jugar o de extremo izquierdo en la posición de Vinicius, cosa que el Madrid no va a vender a Vinicius, o jugar de delantero en su parte, un delantero mucho más móvil que Benzema, mucho más veloz, pero por supuesto sigue Benzema. Entonces yo no creo que Mbappé se hubiera arriesgado, entre comillas, a tácticamente desnaturalizarse yéndose al Real Madrid, así que por esa parte Mbappé gana, porque le están ofreciendo en el Paris Saint-Germain absolutamente todo. Que de ahí si moralmente es correcto o no que le dejen las llaves de un club a un jugador, eso es otra discusión que ya tendremos en otro momento. No solamente en el tema táctico, sino también que el Paris Saint-Germain ha creado este proyecto de Mbappé junto a Neymar, junto a Messi, junto a Marco Verratti, junto a Sergio Ramos, junto a grandes jugadores, y yo creo que Kylian Mbappé, al menos así sea en los 2 o 3 años que va a tener de contrato, sigue siendo muy joven, va a poder irse al Real Madrid en 3 años o en 5 años, es decir, esta calentura que tienen los hinchas del Madrid, en 3 años se les va a pasar y van a recibir a Kylian Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ninguna duda. Pero en este caso Mbappé tiene tanto margen de victoria en el Paris Saint-Germain, ya lo ha ganado todo en Francia, pero siendo yo Kylian Mbappé, me ofrecen el sueldo que me ofrecen las llaves del club y tengo la posibilidad de jugar entre los mejores jugadores o uno de los mejores clubes armados en la historia por cuestión de nombres y de costo de fichajes. Aún Mbappé tiene 2 o 3 años para poder seguir jugando alrededor de Messi, Neymar, Verratti, Donnarumma, Kimpembe, todas estas grandes estrellas y poder intentar ganar la Champions por el Paris Saint-Germain. Yo creo que Mbappé tomó esta decisión no por una cuestión de dinero, porque iba a ganar más o menos lo mismo en el Real Madrid, pero por una cuestión de inteligencia táctica, porque sabe que en el Madrid hoy en día no va a jugar donde quiere jugar y no sería la estrella absoluta cuando llegue, porque él es Benzema y llegaría con el contexto o con la vara alta, porque el Madrid potencialmente podría ganar la Champions mañana, y también porque en el Paris Saint-Germain aún tiene récords por romper, que yo creo que quiere ser el máximo goleador del club y quiere ganar la Champions. ¿Y qué mayor posibilidad va a tener Kylian Mbappé para ganar la Champions que alrededor de jugadores como Messi, Neymar, Verratti, etc.? Así que con cabeza fría, a pesar de que me duele porque me hubiera gustado ver a Mbappé en el Real Madrid y en la Liga, yo creo que ya me están pidiendo la pausa, yo creo que efectivamente Mbappé tomó una decisión con cabeza fría, sabia y que no tiene que ver, el dinero es importante, pero que no tiene que ver locamente con el tema del dinero, porque el Madrid le va a ofrecer lo mismo en salario en 5 años, por supuesto, y le va a ofrecer una prima mucho más jugosa de 30 millones de euros más, 130 millones de euros. Así que yo creo que estos discursos de que Mbappé se ha dejado llevar por el dinero, que la economía, yo creo que son discursos escuetos, chatos, que le faltan bastante viaje intelectual. Yo creo que Mbappé, las decisiones que toma son por temas tácticos y por temas inteligentes.